Amigos, hola, ¿cómo están? Estamos ya en el sexto programa de A Cuentanotas y les agradezco, como siempre, por escribirme, por enviarme sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. Y ahora quiero contarles que vamos a tratar un tema que yo considero que es muy, pero muy necesario, pero a la vez también es absolutamente doloroso y tiene que ver con otro lado de la pandemia. Y para eso nos acompaña ahora una mujer de la que tengo las mejores referencias y que realmente es alguien que sé que nos va a poder ayudar a todos, a darnos pautas para enfrentar este problema doloroso que significa la pandemia, que es sinónimo de amenaza, sinónimo de muerte, sinónimo de enfermedad, de tragedia, de angustia, de desesperación, de incertidumbre. Quien nos acompaña ahora es Claudia Durán. Yo quiero contarles un poquito quién es de ella. Claudia Durán es psicóloga clínica. Ella se graduó en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es también coach, facilitadora de la Escuela de Magia del Amor. Miren ustedes qué lindo nombre. Es máster en liderazgo y desarrollo personal con estudios en España, en Barcelona. Es terapeuta, es tallerista y tiene una consulta privada también en este momento y la ejerce para ayudar a personas que tengan problemas y que necesiten conversar con alguien, y lo hace con adultos y también con parejas. Yo quiero agradecerte, Claudia, primero saludarte, decirte que me alegra mucho conocerte y que bueno, te agradezco mucho poder estar aquí y poder darnos pautas de lo que nosotros podemos hacer para enfrentar de mejor manera la pandemia, porque la pandemia sin duda ha sido un tema que nos ha golpeado fuerte a todos, en mayor o menor medida, pero todos, absolutamente todos hemos salido golpeados de esta pandemia. Por lo que decía en un inicio, Claudia, porque desde hace un año, 4 o 5 meses atrás, nos ha tocado pensar en cosas que probablemente antes no estaban en nuestra memoria y no estaban en nuestra cotidianidad. Enfrentar a la muerte, enfrentar la enfermedad, la pérdida de un ser querido, enfrentarnos diariamente a la ansiedad, a esa angustia que significa el hecho de poder contagiarnos, de ver que cada vez hay más cepas, que las personas se enferman, que se mueren, que hay angustia, que los familiares, bueno, en fin, tú debes saber más que nadie todo lo que significa también la pandemia. Así que yo quiero primero empezar agradeciéndote por este espacio, que creo que sí, que va a ser dolorosa esta conversación, pero que va a ser muy útil para todos quienes estamos atravesando por este problema. Y preguntarte cómo podemos enfrentar mejor el duelo producido precisamente por esta pandemia. ¿Cómo sobrevivimos a todo este arrebato de emociones que tenemos en medio de este dolor tan grande por el que estamos atravesando? Claudia, buenos días. Ok, Marcela, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué lindo estar aquí acompañándote en tu programa. Y sí, como tú dices, ha habido tantos cambios que hemos vivido y todos hemos sido afectados de una forma u otra. Creo que lo importante de esto es ir entendiendo personalmente qué es lo que a mí me ha traído de aprendizaje la pandemia, porque si te das cuenta, vamos a mirar el proceso de este año y 4 meses, 5 meses que tú dices en lo que hemos estado. Fíjate que al inicio, psicológicamente lo que pasó fue que como que entramos en shock, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es una cuarentena? ¿Qué es una pandemia? Nunca nuestra generación y 2, 3 generaciones pasadas no habían pasado por pandemias, no habían pasado por cuarentenas, y entonces fue como, wow, esto es algo diferente, nuevo, y viene como ese primer shock. A raíz de eso dijimos, ok, bueno, esto es por unos meses, por unos días, y la vida cambia, estamos un poco restringidos, pero no importa, todo bien, vamos a ver qué pasa dentro de casa. Y ese todo bien es que se empieza a generar todas estas situaciones al interior de casa, de cómo es trabajar desde casa, cómo es estar con los chicos en la casa estudiando. Y ahí se empieza a suceder muchas cosas interesantes porque no estábamos acostumbrados a estar como familia reunidos.
Entonces, para mí la pandemia ahí en ese primer momento trajo dos movimientos importantes. Uno, le dijo al mundo, pare, ¿cierto? Y otro, pare y esté con su núcleo cercano, núcleo principal, papá, mamá, hijos, pareja. Y eso empezó a traer una serie de movimientos súper importantes porque eso que había planeado, eso que había querido, eso donde yo pensaba que iba a estar en agosto, septiembre del 2020, no se dio. Entonces empieza a generarse una serie de frustraciones, incertidumbres, nuevos, entrar a relacionarnos de una manera diferente con el otro, como así que esto que es Zoom, muy pocos conocíamos lo que era el Zoom antes de la pandemia, y, y empezamos a transitar sobre esto. Lo que yo encuentro a nivel de consulta a final de año es que además del miedo inicial de no contagiarnos, que era no nos enfermemos, no nos vamos a morir, a final de año, principio de año 2021, ya empezamos a sentir muchas pérdidas. Y tú hablas ahora de un duelo. Y los duelos no solamente son de las personas cercanas que empezamos a ver morir, familiares y amigos, sino que perdimos trabajo, perdimos dinero, perdimos relaciones. Y todo eso es lo que yo he sentido ahora durante todos estos 7 meses que ya llevamos del año, es que finalmente estos 7 meses lo que nos han invitado es a reestructurar, a reinventarnos. Es como que si la vida nos hubiera puesto chirlazo para cada uno y ok, después de incertidumbre y shock, luto y pérdidas, ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Quieres seguir viviendo la vida que estás acostumbrada a vivir? ¿Quieres continuar con esa pareja? ¿Quieres continuar con ese trabajo? ¿Quieres continuar relacionándote de esa manera con tus hijos? Entonces, fíjate que fue como todo este proceso de movimiento en el cual nos encontramos ahora. Pero es que creo que es todo en uno solo, es decir, han sido tantos cambios, tantas revoluciones que se han dado en tan corto tiempo que realmente es difícil para nosotros como seres humanos, primero estar preparados para algo que ni siquiera nos imaginábamos que iba a venir. Y segundo, enfrentar tantos cambios en tan corto tiempo. Por ejemplo, te voy a decir sinceramente que concuerdo mucho contigo en el sentido en el que tú dices, en primera instancia, esto nos dejó también un aprendizaje. El aprendizaje que a mí me dejó cuando yo empecé a vivir en la pandemia fue el aprendizaje de un gran agradecimiento. Yo llegaba a mi casa porque tenía sí o sí que salir. Y era el hecho de sentirme agradecida y segura todos los días y de despertar y decir, gracias, Dios mío, en el caso mío, que soy creyente, o gracias en la persona o en el ser de luz que uno crea, de decirle gracias por esta oportunidad que nos das de seguir aquí y de estar sano. Y en mi caso fue un tema de abrir los ojos y de la noche a la mañana decir, Dios mío, estoy viva, voy a valorar la vida, voy a valorar lo que tengo, voy a valorar la salud. Y yo creo que eso, al menos para mí, fue muy, pero muy importante porque fue un aprendizaje. Pero también mientras pasó el tiempo, Claudia, quizá empecé un poquito a dejar de lado esto, porque claro, empezaron ya también a aparecer otros peros en el camino. Mis hijos, los problemas de que ellos no podían salir con sus amigos, un año, 4 o 5 meses prácticamente encerrados, mi hijo de 14 años que no tenía la posibilidad de empezar a hacer lo que había iniciado, es decir, a empezar a tener una vida social, a salir, a tener amigos, las fiestas y demás. Entonces se empezaron, digamos que, a sumar pequeños problemitas que hacen que sea más difícil. El hecho de también tener a personas que han perdido la vida, que no han ganado esta batalla, amigos, familiares, seres cercanos, pero también aquellos que tú ves por la tele todos los días y que te afecta, porque sabes que hay gente que detrás de eso que está sufriendo y que hay una historia. Entonces, ¿cómo poder un poco hacer un pare y decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo enfrento tantas cosas al mismo tiempo? Porque vienen ya las dudas, la ansiedad, la desesperación, el miedo a morir. Algo, por ejemplo, en lo que yo antes no había pensado y que ahora sí lo pienso.
la muerte la veía como algo lejano. Ahora, Ujú. probablemente con todo lo que ha pasado, como que la siento más cerca. Y eso evidentemente Sí, te da miedo. total, total. Pero fíjate, Marcela, que escuchándote y lo que yo he trabajado a nivel de consulta, es que el movimiento importante que hemos sentido todos es que teníamos una vida programada y que creíamos que finalmente todo iba a estar de acuerdo a nuestras expectativas. Entonces creo que la frustración más grande es empezar a caminar en la incertidumbre. No hemos estado acostumbrados a caminar en la incertidumbre. Entonces, eh, creo que hay una invitación importante a empezar a sentir que la certeza viene más de adentro que de afuera. Y ahora que tú estabas diciendo que eras creyente, es empezar a sentir un poco esto. Cuando decimos, ok, mi seguridad la da el trabajo, mi seguridad la da la fiesta de prom para los chicos de 16 y 18 años, mi seguridad la da la universidad, mi seguridad la da la farra al fin de semana. Todo eso se cambió, se quitó, se movió y entonces empezamos a caminar como en estas aguas movedizas, incertidumbre total. Y la vida es incertidumbre. Si tú te pones a ver, la vida es incertidumbre, pero no nos lo creímos, porque como teníamos un trabajo, porque teníamos una pareja, porque teníamos una forma de vida y decíamos, ok, las próximas vacaciones aquí, las próximas... Entonces todo lo teníamos planeado y entrar a sentir, y si las cosas se mueven, y si no es como yo pienso, y si de pronto no hay fiesta, y si, es como lo que tú dices, wow, esto ha sido duro, pero ha sido replantearnos una vida diferente. Es decir, Entonces, es un poco haber cambiado las estructuras mentales que nosotros ya teníamos. esa es la ¿Cómo invitación. hacemos para, primero creo yo, interiorizar eso y darnos Ujú, cuenta de que debemos empezar a caminar en la incertidumbre que tú dices y ujú. que eso es absolutamente normal porque la vida es de eso? Es decir, probablemente ahora nos abrieron los ojos de un solo tajo y dices, Total. qué joda, no ha sido como yo pensaba. Pero claro, si te pones a ver lo que tú dices, Claudia, es real. Toda nuestra vida es una incertidumbre porque tú no sabes qué va a pasar de aquí en 5 minutos. Lo que pasa es que probablemente no estábamos tan conscientes de aquello. Exactamente, has llegado al punto. Darnos cuenta, igual estar conscientes. Nos acabamos de dar cuenta con un chirlazo, sí, pero nos estamos dando cuenta de que la vida es eso, la vida no era lo que habíamos pensado. Y entonces, o luchamos contra eso y nos enganchamos en la lucha, o decimos, ok, 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 va a ser una vida diferente y vamos a empezar a diseñar. Es como yo les digo a mis consultantes y a mis pacientes, les digo, piensa que es una pizarra en blanco, piensa que es una tela que puedes empezar a construir a partir de ahora, porque nos ha tocado rediseñarnos en todo. Y entonces la gente está esperando, yo quiero volver a vivir mi vida de antes. No, 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 no vamos a volver a vivir vidas de antes. No vamos a volver a vivir vidas de antes. La vida de antes era una vida de ilusión, una vida de pensar que teníamos la certeza en nuestras manos, que era todo a mi voluntad y resulta que hay una voluntad más grande, una voluntad que nos está diciendo, ojo, las cosas son diferentes, pero no por diferentes malas. Bueno, porque entonces eso es, como es malo, entonces yo lo lucho. Y como lo lucho y lo resisto, persisto en mi mal sentir y me Pero enfermo. Claudia, tú has tocado un punto que a mí me parece vital. Me dices que ya debemos ser conscientes de que la vida no es una ilusión. Y si es que perdemos esa ilusión de la vida, ¿qué nos queda? La ilusión de la vida que necesitamos seguir sosteniendo es que todo lo podemos crear, todo está para nosotros, todo hay un universo de posibilidades que podemos todos los días transformar. Y eso es abrirme a decirle en las mañanas al universo, ¿qué es lo que necesito el día de hoy? No es lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Y entonces como estas orejitas que les ponen a los caballos, vamos hacia allá. No,
hay otras cosas que yo puedo. Fíjate que hemos estado viviendo vidas desde lo bueno y lo malo. Y entonces en esta polaridad de lo bueno y lo malo, no podemos mirar que hay tonalidades también maravillosas entre el blanco y el negro, que yo necesito empezar a co-construir. Y creo que la invitación es un poco esa, cómo fluyo sabiendo que yo soy parte de lo que estoy creando, pero que ya no estoy creando esta vida del deber ser que me tocaba y que era lo que teníamos que hacer check. Teníamos que hacer check, que ya estudié, que ya hice el masterado, que ya me casé, que ya tengo hijos, que ya tengo un trabajo y me muero. No, la vida no es lineal. La vida es una espiral permanente de crecimiento, de evolución y de movimientos donde nos tenemos que recrear. Y creo que ese es el aprendizaje más importante de la pandemia, Y la habernos vida, quitado ese velo. y quizá ese peso también de responsabilidades que vamos Total. poniéndonos todo el tiempo, la vida entonces sería un conjunto de oportunidades que están abiertas para nosotros todos los días y que lo importante es abrir los ojos y ver esas oportunidades. Pero ahora del otro lado, ¿qué hacemos con la ansiedad, con ese sentimiento de culpa incluso que tenemos? Porque creo que nos debe pasar a todos. Yo salgo a la calle y regreso y me da un sentimiento de culpa y me pongo a pensar, y Dios mío, ¿y ahora qué pasa si es que por salir a trabajar contagio a mis hijos? Porque es incluso hasta eso, es la ansiedad, la desesperación, el miedo, el sentimiento de pérdida, y todo eso te conduce a algo que es más grave y de lo que no hemos hablado todavía, Claudia, y que también está sucediendo, que es, por ejemplo, pensar no solo en la muerte, sino también en el suicidio. Uh-huh. Los índices de suicidio este momento han crecido exponencialmente precisamente porque no hemos encontrado la vía, no hemos Uh-huh. encontrado el camino por donde ir. Pero claro, son tantas cosas al mismo tiempo, tanta incertidumbre, tanta ansiedad, tanta desesperación, tantos cambios, el hecho de estar en tu casa, de no tener probablemente el mismo nivel de relacionamiento que antes, de trabajar desde aquí, de aprender y de tener casi, casi que una nueva vida. Entonces, ¿cómo luchamos contra todo eso? ¿Qué tips nos das tú para saber que sí, que podemos enfrentarlo? Exactamente, esa última palabra está más linda que la primera. ¿Cómo luchamos? No luchamos, dejando de luchar. ¿Cómo nos enfrentamos? Sí, hay que enfrentarlo. Entonces, la primera forma de enfrentar finalmente es entender que no necesitamos luchar ni poner resistencia, sino empezar a decir, yo levantarme todas las mañanas y decir, ok, esta es la nueva vida, ok, acabo de perder el trabajo, acabo de perder un ser querido, acabo de terminar una relación de mucho tiempo. ¿Qué me está trayendo a mí estos cambios en mi vida? Me había costado el cambio, no había sido capaz de tomar una decisión, había estado viviendo en inercia. ¿Cuándo aparece, Marcela? Tú has nombrado algo muy importante y es la ansiedad. La ansiedad aparece como resultado a que yo tengo que cumplir con algo que pensaba que era. Entonces, ese deber ser, ese me toca, ese todavía no me he casado, todavía no he hecho el masterado, todavía sigo soltero, todavía no he tenido hijos. Entonces, ese deber ser que la vida nos ponía, nos impone, la sociedad, la cultura. Y creo que el manejo de la ansiedad es finalmente, como síntoma, es que entres a mirar qué es lo que te está provocando la ansiedad más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena. Es mi expectativa, mi perfeccionismo, mi control. Y entonces yo tengo que entrar como a mirar de frente que ante esa expectativa, miedo, control y querer hacer las cosas como yo quiera, mi aprendizaje es me suelto a fluir, me relajo, respiro, estoy en silencio. No tenemos el control de todo. No tenemos el control. Aprender a sentir por fin que no tenemos el control de todo. ¿Tenemos el control de qué? De tus pensamientos, de tus emociones. Y ahí tú me dices, bueno, pero ¿qué pautas? Lo primero que yo le digo a las personas es, respira en las mañanas, ¿Ok? siente
qué es lo que te está pasando y ponle un nombre a tu emoción, porque a veces como que metemos en el mismo paquete ansiedad, depresión, tristeza, frustración. Entonces, ok, ¿qué es lo que me está pasando? Le pongo una emoción, expreso la emoción y saco la emoción. Yo siempre les invito a que con adrenalina saquemos la emoción. ¿Qué es sacar la emoción con adrenalina? Voy troto, voy grito, voy lloro, voy tengo un punching ball en casa. Ahorita es muy importante tener punching ball en casa, peritas de box, hacer kickboxing, porque necesitamos botar afuera. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, gritar, llorar, pegar, siempre sin hacerte daño y siempre en soledad. ¿Qué es en soledad? No tengo que hacerle show a la otra persona, ¿cierto? Sino es mi trabajo personal de sacar la emoción. Y después de esto, inclusive hay personas que pueden escribirlo. Yo siempre digo, saca, la invitación es a sacar porque la emoción que queda dentro del cuerpo es la emoción que enferma. Las emociones no son malas, las emociones son protectoras. Lo importante es que tú puedas saber cómo las canalizas. Entonces, una vez que la has canalizado y finalmente tienes como una comprensión que aquí hay algo que no funciona, que te ha costado mucho adaptarte a esto, entender esto, hacer unos buenos lutos de estas pérdidas que hemos tenido, duelos, entonces necesito de pronto también entrar a pedir ayuda. Siempre hay que pedir ayuda. Y pedir ayuda no necesariamente a ser psicólogo, al terapeuta o al coach, sino también en familia decir, ¿saben qué? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Saben qué? Lo que estoy sintiendo es esto. A una buena amiga. Volver a tener como esos espacios donde yo puedo compartir lo que estoy sintiendo. Y desde ahí, cuando yo puedo sentir finalmente y ponerle un nombre y comprender, es como, ok, la vida ya me puso a enfrentar esto para que finalmente yo sienta que eso que yo me había construido antes, tengo que rediseñarlo ahora y tengo que abrirme a ese cambio que lo vamos a ver como potencialidad. Y tú tocaste un tema finalmente y es el suicidio. Y yo me doy cuenta que las personas que terminan en situaciones de suicidio es porque no tienen ese sentir de que primero yo lo puedo expresar y luego tengo una red de apoyo. Mi primera red de apoyo tiene que ser los cercanos, tiene que ser papá, mamá, pareja, hijos, amigos cercanos. Y segunda red de apoyo, me abro un poco más, ya voy terapeuta, psicólogo. No he podido manejar esto, que voy a más allá. Hay personas que me llaman y dicen, Clau, por favor, dame una cita. Estoy dando citas con mucho tiempo después, porque hay mucha gente que está pidiendo apoyo. Y digo, qué lindo, porque no solamente voy a una cita terapéutica porque estoy loco, sino voy a una cita terapéutica porque necesito hablar todo esto que estamos compartiendo el día de hoy, todos estos miedos que me afloraron a mí, porque de pronto a mí me afloró el miedo a perder, pero a ti te afloró el miedo a ser abandonada. Entonces son dos miedos completamente diferentes. Tengo que entender cuál es mi proceso y finalmente poderlo compartir. Y lo otro súper importante es salir mucho a la naturaleza. La naturaleza nos reconecta, la naturaleza nos ayuda a sacar esas emociones que tenemos ahí, transmuta, abrazar un árbol, caminar descalzo, respirar el aire puro. Ahora cuando estoy con pacientes presenciales, estoy de 7 de la mañana a 7 de la noche con la mascarilla puesta. Entonces, que pueda salir el sábado y el domingo a respirar aire puro con todas estas bellezas de paisajes que tenemos aquí en el país es súper importante y nos va a ayudar mucho a todos estos movimientos emocionales que tenemos. Claudia, realmente ha sido muy, pero muy enriquecedor conversar contigo de cosas que yo creo que son absolutamente cotidianas, que nos pasa a todos, en realidad, a raíz de estos cambios tan abruptos que hemos tenido, pero que es importante también saber y tener esas pautas tan necesarias que tú nos has dado. Por ejemplo, el hecho de saber y de entender que también depende de nosotros,
que evidentemente tenemos el control de nuestra vida y que el hecho de estar de cierta manera u de otra o de otra depende también un poco de la actitud que nosotros pongamos frente a los problemas que tenemos o frente a los cambios, para no utilizar una palabra negativa frente a los cambios que están ocurriendo. El tema de la deconstrucción también me parece que es muy importante. El pedir ayuda es siempre positivo. No siempre las cosas, además creo que con esto me quiero quedar, no siempre las cosas tienen que salir como nosotros queremos o como nosotros lo planeamos. Y esa también es la capacidad que tenemos como seres humanos de enfrentar, no sé, las adversidades y de enfrentar los cambios. No todo tiene que ser como queremos. Pero bueno, tenemos un escenario distinto, frente a el escenario distinto, pues hagamos algo diferente a lo que pensábamos y planeábamos. Quizá también así la vida se vuelve menos aburrida, más aventurera y demás. Es Total. decir que no, a los 30 me caso, a los 35 tengo mi hijo, a los 40, no sé, me gradúo de lo que fuera. No, ¿por qué? ¡Oh, qué pereza! Como ese ajicito o esa sala a la vida pues, que nos puede hacer pensar que, bueno, o sea, no todo tiene que ser como nosotros planeamos y que probablemente el cambio también es positivo. Total, exactamente por ahí finalmente. Esa es la Ay, invitación. divino, me encanta, te agradezco muchísimo porque creo que no solo me has ayudado a mí a entender mejor este proceso de transformación que puede ser positivo, todo depende de aquí, de nosotros y de acá, Ujú, sobre todo, ujú. pero también a muchos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento y que probablemente tenían las mismas dudas que yo tenía. Sería chévere, Claudia, que nos puedas, si es que tú así lo decides, darnos tu número de consulta. Probablemente hay gente que piensa que sí, que le hace falta conversar y que no es suficiente probablemente hacerlo entre la familia, entre los amigos, sino que necesita una ayuda adicional, que nunca está por demás. Entonces, si es que tú prefieres hacerlo, sería lindo compartir también eso con quienes nos están escuchando. Claro que sí, con mucho gusto. Me puede encontrar en Instagram, Claudia Psicoterapia, la página web www.claudiapsicoterapia.com y en el celular 0987 26 9501. Entonces, con mucho gusto lo que necesiten, lo más importante es saber que todos estamos pasando por lo mismo, que no estamos solos y que finalmente siempre hay posibilidad de mejorar y de cambiar ante cualquier circunstancia que se nos presente, que finalmente eso es resiliencia. ¿Ok? Así es, mira, Ujú. resiliencia. Yo la tengo aquí anotadita en mi brazo, porque ¡Ay, qué precisamente, lindo! sí, porque precisamente creo que la vida se trata de eso. Lo que pasa es que en el día a día, con tanta cosa, a veces se nos olvida. Entonces, esa Total. pausa, esa respiración al iniciar el día para hacernos pensar y centrarnos en lo verdaderamente importante, creo que también sirven muchísimo. Las pausas creo que sirven precisamente para eso, para hacernos reflexionar y para seguir caminando hacia adelante, nunca, nunca retroceder. Gracias, Claudia. Espero sinceramente que esta no sea la primera y la única vez que podamos conversar. Me ha encantado este diálogo contigo y quiero decirte que me ha servido mucho y que espero que también les sirva al resto. Te mando un abrazo, les mando un abrazo a ustedes y gracias siempre por estar aquí. Resiliencia, entonces, que sea la palabra que nos defina y que nos ayude a seguir adelante, sabiendo que los cambios siempre son positivos y que dependen de esto y de esto. Un abrazo.